Buenas tardes, chicos, o buenas noches, o buenos días, dependiendo de la hora en la que me están viendo. Vamos a iniciar con la cuarta clase del semestre, que es nuestra segunda clase grabada, con el tema de la biodiversidad, pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en la sesión pasada. Vimos que era un ecosistema, vimos qué tipos de ecosistemas existen, vimos también las relaciones bióticas que se manejan en los ecosistemas entre las diversas especies. Hay relaciones que son interespecíficas, hay otras que son intraespecíficas, recuerden que todo va a definir de acuerdo a si se dan entre su misma especie o se da la relación con diferentes especies. ¿Ok? También vimos un pequeño glosario de algunas palabras que es una especie endémica. Recuerden que una especie endémica es la que está en una sola región, ya sea un país, una zona, un continente, ¿ok? También vimos que es una especie invasora y vimos cuáles son los factores bióticos y abióticos, entendiendo como los bióticos, que son todos los que tienen vida en un ecosistema, como la flora y la fauna, y los abióticos como esos factores que son físicos, químicos, que hacen que se dé la vida en el ecosistema, ¿no? Que puedan existir los factores bióticos como la regulación del clima mediante las lluvias, la fotosíntesis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces para ya empezar con la primera clase y que todo lleve una secuencia, si se dan cuenta, ahorita estamos viendo como los tipos de ciencias, porque recuerden que el módulo es de ciencias, ¿no? Pero ahorita nos estamos enfocando en las ciencias naturales, ¿ok? Entonces vamos a llevar esa secuencia, empezamos con ecosistemas, ahorita vámonos a qué es la biodiversidad y algunos factores que vamos a ver dentro de esta, como los recursos naturales, la clasificación de ellos, de los recursos naturales, y los servicios ambientales o servicios ecosistémicos. ¿Ok? Pues vamos a iniciar la clase con el concepto de biodiversidad. Aquí yo les pongo una imagen de varias imágenes, de varias especies, porque eso es lo que es la biodiversidad. Recuerden que bio es el prefijo de vida y diversidad, pues de variedad, ¿no? Entonces, es una variedad de vida. Entonces, dice diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. O sea, esa variabilidad de diferentes especies que se puedan encontrar en un ecosistema es como nosotros podemos decir que en ese ecosistema hay una gran biodiversidad, porque hay una variedad de vida de diferentes especies. Por eso es que les puse esta imagen que hace pues alusión al concepto de biodiversidad, ¿no? Ahora, como dato curioso, no sé si ustedes sabían que México, el país, es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas. Casi el 70% de la diversidad mundial de especies la tenemos aquí en el país. ¿Por qué es un país megadiverso? Porque tenemos una gran variedad de especies que podemos encontrar en otros continentes y nosotros tenemos esta, de cierta manera, como fortuna, porque tenemos una variedad también en climas, tenemos varios macroclimas, lo que da pie a que puedan existir diversas especies porque se adaptan a esos climas. Por eso es que México es un país megadiverso. Ahora vamos a hablar un poco de los recursos naturales, ¿ok? Pues los recursos naturales hacen referencia a todos los bienes que nos otorga la naturaleza, todos esos bienes de origen natural, que no tienen ninguna modificación, que no hay ninguna alteración por parte del ser humano, así como está, tal cual, ese es un recurso natural. Dice, no se encuentran alterados por la actividad humana y las sociedades se valen mediante su explotación para lograr su bienestar y desarrollo. O sea, la sociedad pues necesita de los recursos naturales para poder subsistir. ¿Por qué? Porque nos ofrecen, primero que nada, nos ofrecen bebida, nos ofrecen, ya yéndonos a aspectos más banales, pues nos dan áreas de recreaciones, de diversión, como las playas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los recursos naturales. ¿Y qué beneficios podemos obtener de ellos? Pues que tenemos suelos cultivables, de los cuales nos dan alimentos, que era lo que les mencionaba. Todo lo que es un bosque, una selva, un río, un lago, cuevas, toda la tipo de vegetación, flores, árboles, fauna marina, terrestre, todo entra en lo que es un recurso natural. ¿Por qué? Porque es todo lo que ofrece la naturaleza y que no ha sido alterado. Tenemos una clasificación de los recursos naturales. Tenemos recursos naturales renovables,
no renovables y los recursos inagotables. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno. Bueno, pues los recursos renovables son los que tienen un proceso por el cual se regeneran o renuevan de manera natural, o sea, solita la naturaleza genera este proceso de regeneración con cada ciclo nuevo. Aunque aún así, con un uso excesivo de este recurso, podemos llegar a extinguirlos, o sea, no son tampoco inagotables, ¿no? Sin embargo, tienen esta ventaja de que los podemos, si los utilizamos de manera responsable, de manera sustentable, siempre vamos a tener de este recurso porque tiene este ciclo de renovación. ¿Ok? Un ejemplo de los recursos renovables pues son los bosques, el viento, la radiación solar, la producción agrícola, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos de recursos renovables que tienen esta regeneración solita, si no los sobreexplotamos de manera inconsciente. En la segunda clasificación pues tenemos los recursos no renovables, ¿ok? A diferencia de los renovables, aquí el recurso no tiene un ciclo de regeneración, tiene un stock que ya está determinado, que si nosotros sobreexplotamos o si utilizamos demasiado, pues vamos a acabar muchísimo más rápido con este recurso, ¿ok? Dice, son recursos limitados en cantidades limitadas. En algunos casos estos tienen también un ciclo de renovación, pero muy pocos, pero no llegan al ritmo de extracción o explotación de los mismos, o sea que es súper lentísimo su ciclo de renovación que no va a dar el tiempo para que nosotros los utilicemos y se puedan renovar. Dice, se trata de recursos naturales que no pueden ser producidos ni reproducidos por el humano a un cierto nivel que sostenga la tasa de consumo. Un ejemplo de los recursos no renovables es el carbón, los metales, el gas natural, el petróleo, ¿ok? Son recursos que difícilmente tienen un ciclo de renovación y si lo tienen es exageradamente lento, o sea, se da por eras y eras y eras. Entonces, en la mayoría de los casos tenemos un stock, o sea, una cantidad limitada, determinada, de que si nos los sobreexplotamos, no los acabamos. Esas son las características principales de los recursos no renovables. ¿Ok? Y ahora, como la tercera clasificación de los recursos naturales, tenemos los recursos inagotables. Esos son aquellos que no se extinguen para nada, que no se terminan, tampoco se gastan con el uso ni con el paso del tiempo. Uno de ellos son la radiación solar, el viento, las mareas, la energía geotérmica, que es el calor en el interior de la Tierra. Esos recursos los vamos a tener pues todo el tiempo porque son inagotables y de estos recursos podemos nosotros aprovecharlo, podemos darle un aprovechamiento de manera sustentable creando energías renovables o energías limpias. ¿Ok? Pero eso vamos a estarlo viendo más adelante. Luego, tenemos los servicios ambientales. Ese es otro tema. Acabamos de ver qué es la biodiversidad para hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo ahorita. Vimos qué es la biodiversidad. Vimos que México es un país megadiverso porque tiene gran cantidad de variedad de especies que habitan en el país por los diversos climas que tenemos también. O sea, aquí podemos encontrar temperaturas extremas, tropicales, templadas, hay nieve, hay calor, hay desiertos, o sea, en México tenemos de todo, por eso es que tenemos gran variedad de especies. Vimos eso de los ecosistemas, también vimos qué son los recursos naturales, vimos que hay una clasificación de los recursos naturales, los cuales están los inagotables, que son los que no se agotan y que de ahí podemos sacar energías limpias. Vimos también los no renovables y los renovables, ¿ok? Que la diferencia entre un renovable y un no renovable es esa tasa que tiene de regeneración, de regenerarse de manera natural, ¿ok? Ahora vamos a ver los servicios ambientales o servicios ecosistémicos. Por si le digo de una manera u otra, no se me confundan, es lo mismo un servicio ambiental y un servicio ecosistémico, ¿ok? Estos servicios nos los proporcionan los ecosistemas. Son los beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejora en muchos aspectos, como mejora la salud, mejora la economía, mejora la calidad de vida de las personas, etcétera, etcétera. O sea, los servicios ambientales son servicios que la naturaleza nos ofrece y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿ok? Hay una clasificación de servicios ambientales o servicios ecosistémicos, los cuales son 4.
es el de provisión o abastecimiento, el de regulación, soporte y el servicio cultural. ¿Ok? Vamos a ver uno por uno para que vayan quedando claros. Recuerden que estamos hablando de servicios ambientales o ecosistémicos, por eso se los pongo ahí arriba para que no haya pierde. Bueno, el primero es de provisión o de abastecimiento. Estos servicios son los que generan recursos materiales, o sea, en productos y bienes, y que nos van a proporcionar pues un beneficio, ¿no? ¿Qué son estos servicios de abastecimiento? Pues es el alimento, la materia prima, los recursos ornamentales, el recurso médico, recursos genéticos. De cierta manera, nosotros utilizamos todos estos recursos y nos generan un beneficio. En alimento, pues es para comer, materia prima, pues para producir. Recursos ornamentales nos sirven como adornos de la casa. Recursos médicos, también como por ejemplo la herbolaria, que a veces cada vez se utiliza más. La herbolaria es curar diferentes enfermedades con recursos naturales, como recurrir a plantas, etcétera, etcétera, y los recursos genéticos. Entonces, estos son los servicios que nos proporciona el Servicio Ambiental de Provisión o Abastecimiento. ¿Qué nos da? Nos da un abastecimiento de recursos que son materiales, o sea, que son físicos, como el alimento, una fruta, un vegetal, un recurso que nos da una decoración en nuestra casa, como a veces, no sé si han visto las conchitas que a veces hacen como lámparas que venden en la quinta. Eso es un recurso natural que te está sirviendo de abastecimiento, te está dando un uso, un servicio. ¿Y cuál es este servicio? Disculpen, es pues el de decoración, ¿no? El ornamental. Y así. Pasamos al segundo servicio ambiental, el cual es el de regulación, ¿ok? Este servicio ambiental son los que se obtienen de los procesos ecológicos que regulan el estado de la biosfera. ¿Qué nos proporcionan? Recuerdan que la regulación es como mantener un equilibrio, no nos va a regular, no vamos a estar en extremos, no vamos a estar ni muy arriba ni muy abajo, es una regulación que nos está proporcionando la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son estos ejemplos de servicios de regulación que nos proporciona el ecosistema o la naturaleza? Pues las mejoras en la calidad del aire, la regulación del clima mediante fenómenos naturales como un huracán, aunque ustedes lo crean, por muy desastroso que pueda ser un huracán a niveles de, pues económicamente o tal vez de vidas, ¿no? Es un servicio que nos está proporcionando la naturaleza para regular el clima. ¿Por qué? Porque a veces tenemos temperaturas muy altas, por ejemplo, aquí ocurre mucho que a veces cuando no llueve seguido, pues ¿qué es lo que empieza a proporcionar? Que se empieza a generar un calentamiento. Entonces, estos huracanes o las lluvias generan esta regulación del clima. ¿Por qué? Porque vienen a enfriar. Por eso un huracán, después de que se va, se dice que limpia todo, ¿ok? Porque nos está regulando la temperatura, nos está regulando y limpiando las playas, etcétera, etcétera, ¿no? Como otro ejemplo de servicio ambiental de regulación tenemos el control de la erosión. ¿Ok? Como por ejemplo el control de erosión se refiere a erosión de las playas, cuando la arena se empieza como que a desaparecer de las playas y de repente ya tenemos solamente como un pedacito de arena en nuestras playas. Entonces, ¿qué ocurre cuando viene un huracán? Pues viene consigo con demasiada arena, lo cual genera que empiecen a crear más, no a crear, sino como que a recalar más arena, ¿no? Mantenimiento de la fertilidad del suelo, también es un sistema de regulación, por ejemplo, cuando los animales como comen pues puras cosas naturales, o eso deberían comer, porque pues ya con la intervención del hombre a veces se deja basura en el monte y pues ya los animales pues comen lo que encuentran, ¿no? Entonces, como se supone que deberían comer de manera natural si vivieran en un ecosistema donde no hubiera intervención humana, pues todo lo que defequen, pues va a generar una fertilidad, va a ser como un abono. ¿Por qué? Porque todo lo que comen es natural, son plantas, son hierbas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que vayan a defecar va a ser abono, lo que va a generar que el suelo sea fértil y tengamos mayor producción de cobertura vegetal, como árboles, plantas, flores, etcétera, etcétera. Entonces, el mantenimiento de la fertilidad del suelo es un servicio ambiental que nos ofrece una regulación. Dice el control de enfermedades y plagas, la polinización también es un servicio ambiental de regulación. ¿Por qué? Porque miren, la polinización, aquí entran como dos temas, ¿no? Es un servicio ambiental de regulación. ¿Por qué? Porque va a mantener un equilibrio.
porque va a hacer que haya más flores, porque va a expandir el polen, va a crear más vida, más cobertura vegetal, y la cobertura vegetal, que es lo que nos proporciona, pues nos proporciona oxígeno, lo que nos beneficia a los seres humanos, ¿no? Si no hubiera ese sistema de regulación que nos ofrece la polinización, pues nos quedamos sin oxígeno, porque si no tenemos plantas que generen este dióxido, este oxígeno que nosotros necesitamos, pues no existiríamos, ¿no? Entonces, la polinización es un servicio ambiental de regulación, así como también es una relación biótica, que fue de lo que hablamos la clase pasada. ¿Recuerdan? Luego, también la reducción de daños ante catástrofes naturales es un servicio ambiental de regulación. La naturaleza nos proporciona protección de los mismos fenómenos naturales que a su vez pues también nos están dando un beneficio. ¿Por qué? Porque nos van a regular la temperatura. Sin embargo, no nada más la naturaleza viene a atacarnos, también nos ofrece esa protección que nosotros, los seres humanos, pues hemos quitado por no tener el conocimiento o no ser conscientes de eso. Entonces, como reducción de daños ante catástrofes, tenemos un ejemplo muy claro que son los manglares. Los manglares, aparte que es un ecosistema en donde habita pues una gran biodiversidad de especies, también nos proporciona protección ante los huracanes. ¿Por qué? Porque al llegar el huracán, al llegar toda el agua, las olas, el viento, con lo primero que pegaría sería con esta barrera de manglares, los cuales tienen como esos, como sus tallos, de cierta manera, o el tronco del manglar, es muy flexible, lo que hace que se acomode con el viento. Entonces, todo eso, al ser una barrera grande de manglares, pues nos hace que el impacto del huracán sea menos de lo que podríamos sentir si no tuviéramos los manglares en las costas. Entonces, aparte de que también filtran el agua, ocasionando que no tengamos inundaciones. Pero al no tener manglares, pues el huracán entra con todo y tenemos inundaciones, mayores destrucciones, porque pues ya no tenemos esta barrera que nos protege. Entonces, los manglares como ecosistema es un servicio de regulación. ¿Por qué? Porque nos está proporcionando un servicio. ¿Y cuál es ese servicio? Es el servicio de protección ante un desastre natural. Luego, como tercer servicio ambiental, tenemos los servicios ambientales culturales, ¿ok? Los servicios ambientales culturales son los valores o beneficios no materiales, o sea, no es físico, que se obtienen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, el disfrute de la naturaleza, los placeres estéticos que ofrecen los propios ecosistemas, como por ejemplo los servicios recreativos y de ecoturismo. O sea, nosotros hacer actividad en en una selva tal vez o en un bosque como una actividad ecoturística como no sé, las caminatas, pues ya es un servicio que nos ofrece la naturaleza porque tenemos dónde hacer ese recorrido, ¿no? Y tenemos que ofrecer a los visitantes, pues ofrecemos qué, pues ofrecemos una vista bonita, árboles bonitos, una playa bonita, etcétera, etcétera. Luego también el patrimonio cultural, los valores estéticos, valores educativos relacionados con la naturaleza, el arraigo que nosotros tengamos del lugar de donde somos, como por ejemplo se utiliza mucho la naturaleza para crear las vestimentas típicas de la región, de acuerdo a la naturaleza que hay en esas regiones, ¿no? Por ejemplo, la vestimenta yucateca utiliza flores que creo que son típicas de la región, entonces como que de cierta manera se apropia de, de características que hay en su ecosistema para visualizarlo en cuestiones como de cultura, como tal vez una vestimenta de un baile típico, o tal vez para hacer una canción, o para hacer el homenaje, una canción para un himno, o tal vez para hacer un escudo del estado, etcétera, etcétera, ¿no? Es esa apropiación que tú tomas de tu entorno, de la naturaleza, para reflejarlo en tu cultura. Eso es un servicio que nos ofrece la naturaleza en la parte cultural, ¿qué? Que nos inspiramos de ella para nosotros apropiarnos y crear nuestra cultura, ¿ok? El escudo de Quintana Roo es un gran ejemplo de un servicio ecosistémico cultural. ¿Por qué? Porque nos apropiamos de cierta manera de lo que tenemos en nuestro entorno para poder reflejar ese como arraigo o
ese amor a nuestro estado, con lo que nosotros tenemos, ¿no? Y presumirlos en eso, en ese escudo. Como por ejemplo el sol representa el estado joven que es Quintana Roo, dice que surge pasando hacia el futuro radiante, que no se bordea, ya que significa un horizonte abierto al infinito para aspirar a las más elevadas metas, entonces ahí pues le echan imaginación, ¿no? El glifo de maya del caracol representa los orígenes étnicos de Quintana Roo. Los 10 haces luminosos simbolizan cada uno de los municipios que tenemos, ahorita ya tenemos más. La estrella simboliza un nuevo ideal orientado hacia metas superiores según cultura maya. El color azul cobalto, pues muestra el mar de nuestro estado. La riqueza forestal de Quintana Roo lo representan los triángulos del glifo maya, el viento en forma de T. Entonces, como que nos vamos apropiando de lo que tenemos, que la estrella, que el sol, que el caracol, que el pino, para representar todo eso que nos caracteriza como estado y reflejarlo en un escudo que pues es esa apropiación cultural que tenemos de lo nuestro. ¿Ok? Entonces, ya vimos tres servicios ecosistémicos o ambientales. El de abastecimiento, que es el que nos va a proporcionar un bien físico, o sea, un alimento, una materia prima para producir, no sé, tal vez un mueble o una mesa, medicamentos, etcétera, etcétera. Ya vimos los servicios de regulación, ya vimos los servicios culturales y el cuarto es el servicio soporte. ¿Ok? ¿Qué es un servicio ambiental soporte? Son la base para la producción de las otras tres, o sea, del cultural, del de regulación y del de abastecimiento, y difieren en ellas en que su impacto en la población es indirecto y ocurre después de largos periodos. Engloba los procesos ecológicos necesarios para la producción de los otros tres tipos. O sea, la formación del suelo, la fotosíntesis, el ciclo de nutrimientos y el ciclo del agua. O sea, a partir de es que se van a dar los demás. O sea, el de soporte es el que tiene que dar inicio para que se puedan dar los otros tres servicios ecosistémicos. Porque si tenemos una formación de suelo, pues obviamente no se puede dar uno de regulación por medio de la polinización. ¿Por qué? Porque no va a haber no va a haber dónde polinizar, porque no van a haber ni flores, porque no tenemos suelos, y no van a haber abejas porque no tenemos flores. Entonces, aquí en la fotosíntesis, que es uno de soporte, pues si no tenemos plantas mediante este proceso de fotosíntesis, pues tampoco vamos a tener procesos de regulación o ningún servicio de cultural, porque pues nada nos va a inspirar para hacer algo, porque no tenemos flores, no tenemos árboles, no tenemos nada. Ciclo de nutrimentos, el ciclo del agua, etcétera, etcétera. Entonces, el de soporte es la base para que existan los otros tres servicios ambientales. ¿Ok? Bueno, ahora tarea. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer tres actividades que se van a llevar a cabo esta semana. Recuerden que se suben tareas los domingos y se entregan el domingo siguiente. La primera actividad que tienen que hacer, me van a elaborar una infografía, como la que hicieron en las clases pasadas, sobre los servicios ecosistémicos, ¿ok? Pero la van a hacer en el editor Canva. Igual ya muchos tienen relación con este editor porque muchos me hicieron su tarea, su infografía de la clase pasada en este editor, ¿ok? De todos modos, estoy adjuntando en el Classroom el enlace de Canva para hacer infografías y también un tutorial para que vean, para los que no lo hicieron en Canva la vez pasada, para que vean cómo elaborar su infografía en Canva. Recuerden que una infografía es en una sola presentación, no en varias hojas, ¿ok? Y me tienen que integrar en esa infografía, pues diferentes aspectos que les explico en el Word donde doy las instrucciones. Ahorita pasamos a eso. La segunda actividad es hacer un cuestionario de opción múltiple que le subí de formularios de Google. eh, pero para hacer para responder ese cuestionario tienen que leer primero la lectura de biodiversidad que anexé en formato PDF, que también está allá. Y la tercera actividad de la semana me van a elaborar un dibujo, un dibujo hecho a mano, ¿ok? De un ecosistema que ustedes gusten, que les gustaría conocer o que les gustaría vivir ahí. Y en el mismo Word, porque van a hacer un dibujo, ¿ok? En una hoja, lo van a hacer a mano, utilizando colores, plumones, lo que ustedes deseen ahí, de un ecosistema que quieran. A ese dibujo le van a tomar foto y lo van a pegar a un archivo en Word.
Y abajo de su dibujo van a escribir, en el archivo de Word, ya en computadora, van a escribir en un mínimo de media cuartilla, o sea, media hoja, las características del ecosistema que ustedes escogieron, ¿ok? Ubicación geográfica, clima, factores bióticos y factores abióticos. Y me van a explicar por qué les gustaría conocer ese lugar o vivir en ese ecosistema, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a las instrucciones, a la tarea de manera específica para que vean cómo se hace cada una. Actividad de la semana, este es el documento en Word que está en el Classroom, ¿ok? Tienen del 26 de octubre, que es lunes 26 de octubre, al 1 de noviembre, que es el domingo, para entregarme estas tareas, ¿ok? La primera van a elaborar una infografía sobre los servicios ecosistémicos en el editor de Canva. ¿Qué debe contener? El título, servicios ecosistémicos, ese es el título. Abajito del título, el nombre de ustedes, nombre completo. Luego me van a poner qué es un ecosistema, me van a poner qué es un ecosistema, ¿ok? Y por último, me van a poner en su infografía los 4 servicios ecosistémicos con una breve explicación con texto corto, conciso, ¿ok? De cada uno con su respectiva imagen, ¿ok? Recuerden que la infografía es esa presentación visual en una colección de imágenes, gráficos y texto simple, poco texto que se resume en un tema. ¿Cuál va a ser el tema? Los servicios ecosistémicos y que se da en una sola presentación, ¿ok? No en varias hojas. Esta infografía se debe hacer en Canva para que no me estén preguntando, maestra, ¿lo puedo hacer en Word? Maestra, ¿lo puedo hacer en PowerPoint? Maestra, ¿lo puedo? No, se va a hacer en Canva, ¿ok? Aquí les adjunto el link. De todos modos, también se los anexo se los estoy adjuntando en el Classroom. Especificaciones de entrega, se realiza en Canva, no hay de otra. Es en una sola presentación, no en varias hojas, sin faltas de ortografía. Debe llevar una imagen cada tipo de servicio ecosistémico, ¿ok? Recuerde que son 4, regulación, abastecimiento, soporte y cultural. Y debe llevar texto corto y simple. No quiero que me saturen la infografía de puro texto, no, corto. Cuando terminen de hacer su infografía en Canva, le van a dar en descargar, guardan la imagen y esa imagen la suben al Classroom. ¿Ok? La segunda actividad van a ser leer el PDF Biodiversidad que adjunté en el Classroom y responder el cuestionario de formularios Google que anexé a la plataforma. ¿Ok? Y la tercera actividad van a elaborar el dibujo que les digo, ese dibujo del ecosistema que ustedes quieran, lo van a hacer a mano, el dibujo, le van a tomar foto, esa foto la van a pegar en un Word, en un documento en Word, y abajito de la foto me van a escribir en la computadora lo que les pide la indicación, que es un texto de mínimo media cuartilla, o sea, media hoja con las características del ecosistema que escogieron. Aquí están las características. Y también me van a explicar por qué les gustaría vivir ahí. Entre especificaciones de entrega, aquí les digo que se realiza a mano y todo ese rollo. Y ese documento en Word, una vez que ya hayan pegado la imagen de su dibujo y me hayan hecho el texto explicándome lo que les pedí, lo van a guardar en PDF y me van a subir al Classroom un archivo en PDF para que cuando yo lo vea no se mueva nada. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es todo, ya les dije, las actividades de la semana son del 26 de octubre al 1 de noviembre, tienen toda una semana para entregar estas actividades. Y si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp, ¿ok? Ahí voy a estar pendiente para responder todas sus dudas. Entonces, nos vemos la siguiente sesión, chicos. Cuídense mucho.